Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Los saluda Olmo Axayacat y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Agricultura. El día de hoy me acompaña aquí en el podcast Efraín Brambila, agrónomo de Netafim, y en esta ocasión vamos a tocar un tema interesante que es el riego de precisión. Realmente vamos a hablar sobre varios aspectos de este tema. ¿Qué se puede hacer para que el riego de precisión se adopte en cultivos básicos? ¿Cuáles son las perspectivas de esta tecnología? ¿Cuáles son las claves del éxito al utilizar un sistema de riego de precisión? ¿Qué tipos de riego de precisión existen? ¿Cuáles son sus características? En fin, estas y muchísimas otras cuestiones las vamos a tocar el día de hoy en esta plática. Efraín, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por tu tiempo y disposición para esta entrevista. Hola, ¿qué tal, Olmo? Buenas tardes. Pues a la orden y lista para arrancar. Perfecto. Para comenzar, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Efraín Brambila? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son algunos de tus pasatiempos? Para ir poniendo en contexto a los escuchas del podcast. Hombre, pues muchas gracias. Saludos a todos, yo soy Efraín Brambila. Estudié la carrera de ingeniero agrónomo en Autlán, Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa Sur, al pie de la Sierra de Manantlán. Y justamente ese es mi pasatiempo preferido, irme todos los fines de semana a hacer un poquito de caminata con mis perros a la sierra. Y bueno, soy ingeniero agrónomo, soy responsable de cultivos tropicales para Netafim México. Soy agricultor también, productor de caña de azúcar, productor de higos en hidroponía y en suelo. Y fundamentalmente mi actividad en Netafim es justamente difundir la tecnología del riego presurizado aquí a nivel nacional. Ok, interesante. Entonces, ¿eres agrónomo al mismo tiempo que eres agricultor? ¿Eso quiere decir que tienes, digamos, las dos perspectivas o las dos caras de la moneda? Pues sí, yo diría que es una sola y es la de la agricultura. Perfecto, excelente. Oye, Efraín, el riego de precisión se considera una tecnología innovadora. Mi pregunta para ti, para comenzar a hablar sobre este tema, es: ¿se va a seguir innovando en cuanto a riego de precisión o hemos llegado a un límite? Sí, definitivamente se va a seguir innovando. Yo creo que estamos en la cresta de la ola, como cuando los inicios de la energía eléctrica se empezaban a ver las primeras bombillas. Yo creo que estamos en este nivel. Si nos damos cuenta, la superficie tecnificada a nivel nacional, no se diga a nivel mundial, es muy baja, de tecnificada a nivel de lo que es el riego presurizado. Realmente estamos en los inicios de esta revolución de la tecnificación de los riegos presurizados. Viene mucho por adelante, sobre todo aspectos de administración de la conducción del agua. Básicamente, por ahí podríamos empezar a especular todo el grandísimo potencial que tenemos, no solamente en la agricultura de riego, sino también en la de temporal, ¿eh? Ok, interesante eso que comentas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las claves que un agricultor tiene que considerar para tener éxito en la instalación y en el uso de un sistema de riego de precisión? Fíjate que por experiencia lo más importante es hacer bien las cosas. Escatimar en elementos técnicos es realmente un verdadero riesgo. Es muy común que estimemos una determinada cantidad
de agua para regar un determinado predio, un determinado cultivo. Ajá. Y por el simple hecho de creer que es por goteo, damos por descontado que cualquier cantidad de agua va a ser suficiente para regar. Y es ahí donde yo veo el principal reto, ¿no? Lo primero que tenemos que identificar es cuál va a ser el consumo de la planta en su demanda máxima. Pues nosotros estamos en un país con un clima semidesértico, entonces las precipitaciones en la mitad del país, prácticamente del centro hacia el norte, son muy bajas. Y esto justamente nos posiciona donde se encuentra la mayor cantidad de cultivos tecnificados. Muchas veces vemos en cultivos como frutales que si bien un árbol no te demanda una gran cantidad de agua como podrían ser caña de azúcar o banano, pero tiene su demanda muy particular y esas demandas particulares es lo importante que tenemos que identificar nosotros como agricultores. ¿Cuál va a ser la demanda máxima de este árbol o de este vegetal, ya sea una hortaliza o cualquiera que nosotros vayamos a establecer? Conocer realmente su demanda máxima. Otro elemento bien importante va a ser, como estamos hablando de un sistema presurizado, tenemos que considerar que requerimos energía. Esta energía, pues, no solamente tiene que ser en función de motores de combustión interna o en motores eléctricos, sino también puede ser energía por gravedad, perdón. No me salió la palabra. Ok. Entonces, esta es un verdadero potencial que tenemos en México, aprovechar la energía que se genera en las mismas presas, porque se encuentran en cotas elevadas que van a conducir el agua a valles más bajos, y esa es una oportunidad energética que podemos aprovechar para este siguiente concepto, que es la cantidad de agua y la presión que se requiere para tener un sistema presurizado. Ok, y con el uso de sistemas de riego gravimétricos, ¿se puede alcanzar la presión necesaria para los sistemas de riego? Miran, hay que identificar muy bien qué producto vamos a utilizar y me refiero concretamente al gotero, ¿no? Que es la unidad mínima de un sistema de riego presurizado, de riego por goteo. O en el caso de un sistema presurizado por microaspersión, pues sería el microaspersor, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos, llámese un gotero o un microaspersor o un aspersor, en el caso, por ejemplo, de banano, hay que identificar cuál es la presión requerida para que me dé a mí la cantidad de agua que yo voy a estimar o esperar, mejor dicho, para hacer el aporte necesario de esta planta. Entonces, esto va muy relacionado, ¿no? La presión que requiere mi gotero, ¿sí? Para que me dé un determinado caudal, esa es la que nosotros tenemos que lograr con ya sea la presión generada por la gravedad o la presión que me van a generar mis motores, ya sean de combustión interna o de electricidad. Ok, ok, en este, en esta cuestión de utilizar la gravedad para regar, ¿en Netafim tienen alguna estimación de realmente si hay zonas en México donde se está desaprovechando ahorita esta posibilidad o no, o todavía no hay como información al respecto? Mira, como es un dato técnico, realmente se puede calcular y te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita estoy en Autlán, en el municipio de Autlán. Nosotros tenemos un valle de aproximadamente 20,000 hectáreas que se riegan en función de la presa Trigomil y Tacotán, que están aproximadamente a 50 kilómetros de este punto. Ajá. Aguas arriba, ¿verdad? En el municipio de Unión de Tula. La cortina se encuentra más o menos a los 1,400 metros sobre el nivel del mar. Nosotros aquí en el Valle de Autlán nos encontramos a los 900 metros sobre el nivel del mar. Esto te da una diferencia topográfica de 500 metros. Y esto, si nosotros hiciéramos una conducción por tubería, sería una presión exageradísimamente alta
que sobrepasaría un sistema de riego presurizado. Ajá. Pero si vamos acercándonos al valle, podemos tener, por ejemplo, una cota, vamos a pensar con una diferencia de altura que pudiera ser de 40 metros. Con una diferencia de alturas de 40 metros, tú ya puedes trabajar un filtro, que es una de las principales cosas que se van a requerir para un sistema presurizado, ¿sí? Y más porque son aguas superficiales, y el descuento de la fricción del agua a través de las diferentes tuberías, ¿verdad? Ajá. Entonces, en este sentido, y contestando a tu pregunta a nivel nacional, tenemos muchos distritos de riego que se encuentran con diferencias de altura superiores a los 40 metros con respecto a las unidades de riego o a los distritos de riego que se irrigan, ¿no? Ajá, ok. Entonces, Esa podría ser una base, ¿no? de manera general, podríamos decir que un requisito es que tenga que haber un desnivel de 40 metros entre la fuente de agua y el terreno. De una forma, vamos a decir, genérica, hablando de un distrito de riego vamos a decir, arriba de, no sé, 50, 100 hectáreas. Pero a nivel individual, tú en una parcela de 5 hectáreas, si tienes una diferencia de presión de 10 metros, puedes lograr presurizar sin ningún problema. Incluso nosotros tenemos sistemas que se pueden trabajar con 2 metros de diferencia de presión. Estos son los Family Drip System, o dicho en buen español, pues sistemas de riego para utilización familiar, ¿no? De traspatio. Ajá. Este sistema que me comentas, ¿cuál es la clave para que pueda trabajar, digamos, con tan poca altura de desnivel del agua? Era prácticamente lo que te comentaba al principio, ¿verdad? La presión que se va a requerir para que el agua se fluya a través del gotero y nos genere una estabilidad en todos los goteros que vamos a tener nosotros en el surco, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener surcos no tan grandes como en una parcela agrícola de 100 metros, sino como es traspatio, con 20 metros nos va a dar aquí lo importante es que tengamos más o menos el mismo caudal en todos los goteros, ¿verdad? Que tengamos un flujo homogéneo en los 300, 400 goteros que nosotros pudiéramos llegar a tener en una huerta de traspatio. Ah, ok. Ok. Entonces, digamos, la superficie máxima que se podría utilizar con este sistema y ese desnivel tan mínimo serían 300, 400, lo que abarque 300, 400 goteros. No, mira, la verdad es que se pueden correr los diferentes ejercicios hidráulicos y sin problema se pudieran trabajar con una diferencia de presión de 2 metros de desnivel, Ajá. media hectárea, ¿eh? Y pues nada más hay que correr los cálculos correspondientes para que nuestro depósito elevado tenga los diámetros de tubería favorables, evitar fricciones, todo el tema del filtro. Y podríamos partir que que alrededor de media hectárea puedes dominar con 2 metros de desnivel. Te aseguro que hay invernaderos de media hectárea que así lo hacen, o sea, ya pensando, por ejemplo, en Flores, en Texcoco, o incluso parcelas un poquito más grandes en el sureste, podemos encontrar 2 o 3 hectáreas que se pueden regar con este desnivel. Ahorita, por ejemplo, el programa de Sembrando Vida tiene estos esquemas, ya ves que son viveros de árboles muy, vamos a decir, también a nivel como familiar, y Ajá. también pueden trabajar con este tipo de esquemas muy prácticos. Ok, es interesante esto que comentas, Efraín, porque la verdad, sinceramente, el tema de pensar en riego por gravedad muchas veces se nos escapa a la mayoría de nosotros. Pensamos en pura tecnificar. Una última pregunta respecto a este tema. La diferencia entre el riego gravitacional y un riego, digamos, donde ocupes todo el equipo, nada más sería que te ahorrarías, digamos, el costo de la bomba. Sí, prácticamente el costo de la bomba y el costo de la energía. Ah, ok. Ah, sí. Todo lo Mira, demás sería igual. sí, te voy a poner un ejemplo bien interesante en los deshielos del Pico de Orizaba. Ajá.
Hay una unidad de riego en Córdoba, Veracruz. se llama, de Córdoba a Veracruz, no sé si ubicas el río Blanco, es justamente uno de los ríos de los deshielos del Pico de Orizaba. He pasado por ahí. Entonces, Ajá. entonces hay un punto donde tú captas el agua, imagínate que haces como no es una represa propiamente, nada más es una derivación. Y ahí se hizo una obra que ya por lo menos ha de tener más de 20 años. Se metió tubería y traen una diferencia de desnivel, porque pues ya te imaginarás desde dónde viene el agua, ¿no? Sí, Y desde arriba. eso es una unidad de riego, justamente es para caña y son cañones. Para un cañón, pues ya las presiones son muchísimo más altas que para el goteo, ¿eh? Sí. El tema pues es más bien enfocado hacia goteo y hacia microaspersión, pero nada más como ejemplo de la utilización de la energía gravimétrica del agua, ya se ha venido utilizando y realmente lo único que se requiere pues es entubar esta agua que tenga una determinada caída y aprovechar la presión, pues, y lo podemos ver en las plantas hidroeléctricas, ¿no? Que es justamente lo que se hace, ¿no? Que se genera el movimiento de la turbina por la presión correspondiente. Y es la misma que vamos a ocupar nosotros. Montas filtros, montas sistemas de inyección y corres tus mangueras. Ok, interesante este tema sin duda. Ahora quisiera cambiar un poco de tema. Al principio de la plática comentabas que te enfocas tú en cultivos tropicales. ¿Nos podrías comentar un poco qué cultivos asesoras y qué sistemas de riego utilizan? Sí, pues mira, yo soy cañero y mi especialidad es caña de azúcar, como en irrigación, en fertirriego y caña de azúcar. Pero donde hay caña, vas a encontrar cacao. También asesoramos el tema del riego para cacao, Ah, que ok. es muy interesante. México es de los principales productores de cacao orgánico a nivel mundial. Donde hay cacao, hay café. Así es de que también estamos en el tema del café. Donde hay cacao, hay café, hay caña. Hay palma de aceite, que hoy por hoy es un cultivo importantísimo para el desarrollo del sureste mexicano. Ok. Prácticamente toda la región de Tabasco, toda la región de la península. Después podemos hablar de uno de los cultivos más importantes que estamos viendo el día de hoy, sobre todo por el carácter orgánico, que es el banano, el plátano. Ajá. La utilización de riego en plátanos, en banano, es bien interesante porque disminuyes muchísimo la utilización de glifosato o cualquier cantidad de herbicida. Y además, como son productos que tienen que ser orgánicos, pues no se debería de utilizar este tipo de sustancias. Ok. Ok. Aunado con obviamente utilizas la reducción de enfermedades como la cigatoca, que es uno de los principales problemas. Y después te voy a comentar, por ejemplo, el mango. El mango está de moda y se está abriendo mucho el cultivo del mango con un esquema de alta densidad muy diferente al mango tradicional que hemos visto en un marco de plantación de 10 por 10, o sea, 10 Ajá. metros entre plantas, 10 metros entre líneas. Y hoy estamos viendo a densidades, por ejemplo, de 2 metros entre árboles, que bueno, después vienen un proceso ahí de raleo. Ok. Pero podemos hablar ya de las diferentes hortalizas tropicales, desde papayos hasta piñas, pasando por melones, sandías y toda la verdulería. Ok, interesante. Pues realmente creo que ves varios cultivos y me gustaría preguntarte desde tu punto de vista y aunque no ves tú cultivos básicos, ¿qué crees que haga falta para que el riego de precisión se adopte, pues en especial en las gramíneas, ¿no? Pues sí, mira, es que también el tema de cultivos básicos es súper interesante. Yo que manejo principalmente caña de azúcar. Caña de azúcar está reconocido como un cultivo de seguridad nacional, como es el maíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo de las comunidades donde existen este tipo de cultivos, pues se da en función de la economía de la caña, del maíz, de los granos en general, de los cultivos básicos, ¿no? Ajá. Entonces, la implementación de la tecnología del riego presurizado es lo que comentábamos al principio. Estamos iniciando
estamos en pañales con la tecnificación del riego, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial. El enfoque es tecnificar fundamentalmente estos cultivos eh, eh, básicos. Estamos en los inicios, realmente. Vas a ver, vamos a tener una plática en 5 años y nos vamos a acordar de lo que estamos platicando ahorita y vamos a decir, oye, ¿cómo ha crecido el riego por goteo en cultivos básicos? ¿Por qué? Pues porque es la solución para evitar la utilización de productos nocivos, para el aprovechamiento del agua, el mayor incremento de calidad de los alimentos. Entonces, estamos por ver cosas muy interesantes, realmente. Ok. Sin duda este punto que acabas de comentar me parece muy interesante porque habemos muchos profesionistas agrícolas que en algún momento consideramos el riego de precisión como algo ya normal, ¿no? O sea, en especial, por ejemplo, gente como yo que trabajamos en cultivos de alto valor, como pueden ser berries, aguacate, eh, tomate, pepino y otras hortalizas de producción en invernadero. Llega un punto en el cual nos podemos perder y podemos pensar que toda la agricultura es así, pero como bien acabas de comentar, pues todavía quedan muchísimas regiones, muchísimos cultivos donde el riego de precisión todavía no aparece y va a ser algo que va a aparecer en los siguientes años. Desde el punto de vista de Netafim, ¿cuál es la estrategia para apresurar un poco las cosas, digamos, para beneficio de todos, obviamente? Claro, claro. No, fíjate que este tema de la tecnología lo estamos viviendo con la digitalización de todos los equipos y lo mismo está pasando con el riego presurizado, ¿no? Entonces, en su momento, todo lo que era la informática la, y la propia electrónica en general, pues estaba acotada a los procesos industriales muy tecnificados, ¿no? Y nos pasa con la agricultura, como tú comentas, pareciera que solamente es para cultivos de alto valor. ¿Pero Ajá. por qué? Pues porque estamos en pañales con este concepto, ¿no? Entonces, al final, aunque creemos que está la tecnología de punta, pero no, la verdad es que está sumamente pequeñito, realmente lo que hay de alta tecnología es muy pequeñito. El reto que ve Netafim, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, es poder abarcar la agricultura completa, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Pues como lo vemos en la revolución de la digitalización, ¿no? Que es justamente masificando la agricultura de precisión en todos los ámbitos. Estoy hablando de los ámbitos eh, del Internet, de los ámbitos de la misma agricultura digital, ¿sí? Ajá. Pero lo más importante, que sea accesible, Claro. ¿verdad? Y masificable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya no pensemos como agricultores individuales todo lo que en los 60, 70 se hizo de infraestructura hidráulica en México, no fue pensando en un solo agricultor altamente tecnificado para aquella época, sino fue pensando en unidades de riego de 20, 30, 40 mil hectáreas que se beneficiaban con una obra hidráulica. Lo mismo es lo que está planteando hoy Netafim a nivel nacional, a nivel mundial, obras de infraestructura hidráulica altamente tecnificadas, utilizando la propia energía este, por diferencia de gravedad para que valles que se pueden regar sin inversión energética, como es el Valle del Autlán, y cualquier cantidad de valles que tenemos a nivel nacional, pues no necesites combustibles fósiles para generar la electricidad, sino que la misma energía gravimétrica que te permite la presurización de los sistemas en todos los distritos de riego del país y del mundo, no nada más del país, se puedan presurizar y ya nos metemos con temas de digitalización, de software, de administración del agua, para que esto se haga masivo. Créeme, estamos en pañales. Lo que vamos a ver dentro de 5 años va a ser exponencial. Ok, ok, ojalá que así sea. En el tema del riego de precisión, pues obviamente el punto básico de todo el asunto es eficientar el uso del recurso agua. Pero quisiera preguntarte,
¿Tú has visto ya algún proyecto donde la energía que se utilice, y me refiero a donde no se puede regar por gravedad, donde la energía que se utilice sea pues de fuentes renovables? Porque obviamente podemos eficientar el uso del agua, pero muchos sistemas de riego siguen consumiendo combustibles fósiles, ¿no? Sí, fíjate que cada día se está poniendo más de moda la energía fotovoltaica, ¿verdad? Los paneles solares. Todos los días me encuentro y me dice el productor con el que me cruzo, oye, el tema del costo energético, el tema de la luz. Afortunadamente en México tenemos una tarifa de subsidio para la agricultura, pero no Así es. todos los productores tienen acceso a ella, ¿no? Entonces, hoy tú sales y hasta los Oxxos tienen paneles solares, las carnicerías tienen paneles solares, las tortillerías tienen paneles solares. Y muchos agricultores ya están utilizando la energía fotovoltaica, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que tú no puedes contar con 24 horas de riego, como lo tienes con la energía eléctrica. Ajá. Tampoco con 12, porque en el momento que sale el sol no tienes la carga suficiente para echar a andar las bombas. Al final te quedas con 5. Mira, nos pasó un proyecto acá en la península de Yucatán, en Chetumal, Ajá. que el productor creía que, imagínate el calor que hace para allá, ¿no? Entonces el productor dijo, por lo menos 10 horas voy a tener de energía solar, pero no, al final efectivas para el 100% de la utilización de estos, de la bomba, pues nada más fueron como 6 horas. Pero Ok. independientemente de esto y del costo que hoy por hoy significa, créeme, la verdad lo paga. Y te estoy hablando no de cultivos de alto valor, te estoy hablando de caña de azúcar, que es un cultivo que si bien no está marginado, pero tampoco es como para echar las campanas al vuelo con las utilidades, ¿no? Pero Ajá. se paga porque incrementas los rendimientos en función del riego presurizado, la fertilización, las buenas prácticas. Todo tiene mucho que ver con manejo, ¿no? Y sí, a tu respuesta, a tu pregunta directa, la respuesta es sistemas fotovoltaicos es lo que más veo para trabajar con riegos presurizados, donde no podemos trabajar con energía grave por gravedad. Oye, Efraín, en el tema del cultivo de la caña de azúcar, que tú conoces bastante bien, ¿nos podrías comentar de manera general cuál puede ser la diferencia en rendimiento entre una producción, digamos, sin riego presurizado y una donde sí haya riego presurizado? Mira, la media nacional de caña de azúcar es de alrededor de 60 toneladas por hectárea. O sea, estás hablando de casi 90,000 hectáreas en el país, con aproximadamente 50 y algo de ingenios, ¿no? Ajá. Principalmente enfocados en Veracruz. Aquí en Jalisco tenemos el ingenio más tecnificado en riego por goteo de la República, y es la región de Tamazula. Ah, sí. Y ellos tienen la friolera de 8,000 hectáreas de riego por goteo en caña de azúcar. La media es de 130 toneladas por hectárea, ¿sí? Entonces, 130 toneladas por hectárea contra 60 toneladas por hectárea. Y en Y la te estoy cuestión, hablando, ajá, adelante. perdón, te estoy hablando de medias, ¿eh? Porque si tú me dices cuáles son los rendimientos que se pueden lograr, pues, con la mano en la cintura, tengo aquí en Autlán un vecino que sacó 230 toneladas por hectárea con la variedad RD 7511 con riego por goteo. Ok, a ver, estamos hablando, digamos, a grandes rasgos, que con el riego de precisión duplican los rendimientos, pero en el tema de costos, ¿qué tanto se eleva para hacerme una idea en el tema de relación precio-beneficio? Fíjate que ese es un temazo, la verdad, porque mira, número uno, la caña tiene más o menos 8 cortes, eso quiere decir 8 años de estar cortando caña. Ok, Tú todos los años te vas a aventar 60 toneladas más de las que ya estás sacando. ¿Sabes a cómo anda ahorita la tonelada de caña de azúcar? no, Alrededor de 900 a 1,000 pesos por tonelada. ajá, O sea, en el primer año pagas el sistema de riego. ok, Financieramente, o sea, estamos hablando de 60,000 pesos. sí, No la pongas en 60, no la pongas a 1,000 pesos la tonelada, ponla a 900 pesos la tonelada.
Es más, no la pongas en 900 pesos, ponla en 800 pesos, como Ok. se pagan los ingenios que están más bajos, y multiplícalo por 60, o sea, se paga, en un análisis financiero esto se paga en 3 años comodísimamente. Ok, sí, sí, sin duda. Entonces sí salen los números en el tema, al menos Sí, de la caña de azúcar. claro, sí, sí. Ok, cuando hablamos de riego de precisión, Efraín, generalmente a todos nos viene a la mente riego por goteo. Es el más importante método de riego en el tema de riego de precisión, pero también hay otros. ¿Cuál otro has manejado tú? Enseguida del goteo está microaspersión, que es la opción que tenemos para frutales, por ejemplo. Ok, ¿en qué Y frutales lo has visto o lo has implementado? pues mira, ahorita con el que está de moda, y aunque no es tropical, pero sí es subtropical, es el aguacate. Ah, ok, Entonces, en aguacate trabajamos mucho con microaspersión, también en cítricos, ¿verdad? Principalmente limones, ¿verdad? Y pues prácticamente todos los frutales, manzanos también podemos trabajar. Convive muy bien con frutales en general, aunque la mejor opción sería riego por goteo, ok. ¿verdad? En estadísticas generales se nos dice que el riego por goteo tiene una eficiencia entre el 90 al 95%. El de microaspersión, ¿en qué rango anda? 90%, prácticamente tú haces un diámetro de mojado de no más de 2.5 metros, 3 metros, y estás hablando de que ya en el microclima de la copa del árbol, así es de que con una eficiencia del 90% sin problema. Ok, interesante. Efraín, ahora me gustaría hacerte una pregunta que entra en el terreno de las suposiciones. Si el riego de precisión fuese más utilizado en nuestro país, y me refiero a lo mejor un 20% de superficie más, ¿crees que en algún momento México podría llegar a ser de los 5 principales países productores agrícolas del mundo? Y te hago la pregunta porque actualmente no recuerdo si estamos en el número 10 o en el número 11, pero ¿tú qué opinas al respecto? Sí, sí, definitivamente. Esa es una realidad. Y, y lo vamos a ver, ¿eh? Sin duda lo vamos a ver. Y la verdad es que no va a ser a nivel nacional, va a ser a nivel mundial. Cada país va a tener este desarrollo y estamos en una realidad que vamos a ver los próximos 5 años. En el tema de riego de precisión, ¿qué otros países están, o que tú sepas, que están, digamos, implementando mucho este tipo de sistemas? Mira, pues el primero es Israel. Después Ajá. tenemos mucho que está trabajando la India, mucho que está trabajando Perú, China no se diga. Y bueno, Estados Unidos, que definitivamente siempre va a la vanguardia, ¿no? Serían los que están desarrollándose más. Australia, no se diga. ¿Y de alguno de estos países podríamos aprender algo que nos ayude a impulsar mucho el riego de precisión a nivel nacional? ¿O están como a la par de nuestro país? Es decir, ¿los profesionistas agrícolas en México compiten con los de todo el mundo? Mira, yo creo que hay dos países que a mí me gusta mucho lo que están haciendo. Uno es la India y otro es Perú. Eh, la clave para mí está en la masificación de la infraestructura hidráulica de los países, así como en México en la década de los 60, 70 tuvimos un desarrollo hidráulico impresionante que hoy por hoy permanece y es lo que está sosteniendo a la agricultura de riego. Tenemos que desarrollar este tipo de infraestructuras que ya las vemos en países como Perú, países hermanos como Colombia, y pues países que si bien están desarrollados, pero no tienen, no es tan antiguo su desarrollo como es la India y que tienen situaciones sociales incluso un poquito más difíciles que México a nivel del sector rural. Así es de que la masificación de la hidráulica a nivel nacional es lo que nos va a proyectar. Y por ahí es por donde también como profesionales del campo tenemos que pensar, ¿no? Ya no tanto solucionar el problema del agricultor, sino de la unidad de riego de la región, del estado, ¿no?
Ok. Y en el tema de la cantidad de profesionistas agrícolas enfocados al tema del riego, desde tu punto de vista y desde la experiencia, gran experiencia que tienes, ¿hacen falta profesionistas? ¿Estamos cubiertos? ¿O a estos profesionistas qué es lo que les haría falta? Mira, yo lo que estoy viendo es que las universidades están creciendo mucho en sus carreras de agronomía. Cuando yo egresé en el 96, egresamos seis, solamente seis. Ok, ¿de dónde egresaste? Hoy, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guadalajara, Ok, en Autlán. ok. Éramos seis nada más. Hoy están saliendo generaciones de la misma Universidad de Guadalajara de más de 30 por semestre, y a lo mejor me quedo corto. Afortunadamente, el campo se está poniendo de moda. Los profesionales del campo cada vez están siendo más capacitados, los profesores cada vez más están siendo gente que se dedica al sector, o sea, no solamente teóricos, sino gente que se dedica al sector. Los desarrollos tecnológicos a través de la sistemas de información que tenemos, pues nos permite estar vinculados con cualquier rincón del mundo. Además, salirse de las ciudades también está de moda. Ya vivir en las megalópolis no es tema, ya es tema vivir en el campo. Ya mucha gente joven está decidiendo radicar en ciudades medias, en el área rural. Así es de que todo esto yo veo muy positivamente la transformación del país a 5 años y fortalecido con el tema del desarrollo agrícola y siempre a la par con el desarrollo de la alta tecnología, que es lo que estamos viviendo hoy, y la utilización de las herramientas de tecnología y de comunicación. Una pregunta off topic, ya que sacaste el tema. ¿Consideras tú entonces que en los próximos años va a haber una inversión en la migración de jornaleros hacia la ciudad y que ahora van a regresar al campo? Sí, sí, definitivamente. Ya lo vemos en la sangre de los muchachos de las nuevas generaciones. Ya, mira, ya no es tema vivir en un departamento en la ciudad por más fashion que esté. Puedes estar en cualquier ciudad media con todísimas las comodidades del internet y súper comunicado con cualquier negocio que puedas armar en el campo. Y no se hable ahorita, tal vez me salga un poquito de tema con la agricultura indoor. ¿Sabes? Ok. Entonces, no hombre, estamos en la mejor época que nos tocó vivir, ¿eh? Créeme, para el tema agrícola y para el tema rural y para el tema de digital farming y todo este rollo. La verdad, estamos recibiendo en bandeja de plata todo el tema del desarrollo tecnológico, el tema agrícola, el tema orgánico. No, hombre, yo estoy emocionadísimo porque lo veo todos los días. Ok, ya que mencionaste el tema, porque también me parece muy importante, la agricultura indoor. Sé que todavía no hay un gran desarrollo en nuestro país, pero por parte de Netafim, ¿tienen algún sistema de riego en algún proyecto de agricultura de interiores? Sí, definitivamente te digo, el día a día, prácticamente todo lo que es la tecnología de invernadero se adopta excelente en tecnología indoor. Por temas de cultivos especiales como el tema de cáñamo, pues lo vemos, ¿no? Temas de legislación, pues tienes que estar en un área confinada, en una bodega, entonces, Ok. pues a pesar de que tenemos las condiciones de radiación para el desarrollo de este cultivo, pero bueno, pues por temas de que es importante tener en un área confinada restringida, pues es que se requieren lámparas, ¿verdad? Especiales para la agricultura indoor, pero bueno, Así es. la solución que nosotros tenemos hoy por hoy, tenemos hidroponía solucionando temas de berries, temas de hortalizas en invernadero y lo más importante, digitalización para la automatización de la comidita, que es la nutrición, y el agüita, que es el riego, apertura, cierre de válvulas. Tengo una pregunta respecto a todo esto de la tecnificación, del uso de tecnología que me estás mencionando, pero antes de eso me gustaría preguntarte, por ahí en algunos sitios de internet he empezado a revisar información sobre el riego de precisión subterráneo.
¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuáles son las perspectivas de este tipo de riego? Oye, buenísimo ese tema, ¿eh? Fíjate que en México y en los países en desarrollo nos da mucho por utilizar las cintillas o la manguera delgada, superficial para el riego. Ajá. Y eso es altamente generador de residuos. La Así es. utilización del riego subterráneo, eso es fundamental, porque te permite una vida de la manguera que tú vas a instalar de forma subterránea de 8 o 10 años, en casos como la alfalfa, como cultivos de granos, como caña de azúcar, otra vez caña de azúcar. y, este, y lo podemos hacer con cualquier cantidad de cultivos, ¿eh? Y eso sí, con un mínimo impacto. Ese es otro tema, ¿eh? Pasar de una agricultura de riego por goteo con mangueras delgadas a una agricultura de menor impacto con este tipo de plásticos y además 100% reciclables, ¿no? En la cuestión de la durabilidad, ¿de cuánto estamos hablando respecto a una cintilla normal? Y otra pregunta que te quiero hacer, me imagino que implica mucho trabajo el hecho de realizar las excavaciones para poner el sistema de riego subterráneo. ¿A qué profundidad se hace eso? Mira, normalmente hemos estado hasta 12 años, pero nosotros hablamos de 8 años sin ningún problema, ¿no? Ah, ok. Afortunadamente, pues una vez que se cuenta con los implementos para la labranza del cultivo, igual como hacemos la inyección del fertilizante de forma tradicional en cualquier campo extensivo, lo podemos hacer la inyección de la manguera sin ningún problema, ¿eh? Y la profundidad va a depender del cultivo, pero vamos a pensar que en gramíneas puedes trabajarlo 25 centímetros de profundidad. Metes un subsuelo cuando pasan los 8 años y sacas la manguera igual sin mayor inconveniente. Oye, y en el tema de taponamientos, ¿cómo se manejan? Porque como tú sabes, de repente las mezclas de fertilizantes no se hacen de la manera correcta, se tienen sedimentos, también los filtros no se limpian regularmente y eso afecta en el taponamiento, al menos en el riego superficial, en el subterráneo, pues ¿cómo le haremos para destapar eso? Sí, qué buen detalle. Fíjate que meterse al tema de riego por goteo es cambiar un poquito el chip y entender que es un sistema circulatorio igual que el que tenemos los animales, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que cuidar que no se nos tapen las venas, así como nosotros sabemos que una alimentación adecuada pues va a evitar por ahí taponamientos con el colesterol en la sangre, en las venas de nosotros. Así también vamos a manejar un sistema de riego por goteo que va a estar enterrado. Hay un protocolo de manejo. Mira, básicamente estamos hablando de utilizar la acidificación de la nutrición o de los fertilizantes para evitar formación de un elemento que se le conoce como carbonatos, pero no es otra cosa más que manejar el tema de la acidificación. Muy importante, así como el ser humano o cualquier animal tenemos riñones, así también nuestro sistema de riego por presurizado requiere de filtros. Entonces, estos dos elementos, tus riñones, o sea, tus filtros, y un buen manejo, o sea, la utilización adecuada del pH en los fertilizantes que tú vas a aplicar, te van a permitir una durabilidad de tu sistema de riego subterráneo de 8 años sin ningún problema. Ok, interesante. Todo esto que me has platicado me ha parecido bastante relevante. Dos preguntas más, Efraín, ya para ir cerrando nuestra conversación. La primera de ellas, y también entrando en el terreno de las suposiciones, ¿en qué momento del futuro consideras tú que un agricultor va a poder regar desde su celular y revisar cada uno de sus, no sé, cabezales de riego o unidades de riego en su dispositivo móvil? Pues la respuesta es ayer. Ya desde ayer se está haciendo. Sí, mira, pero cualquier agricultor, mira, yo no veo que en más de 5 años lo que hoy pocos hacemos, que es tener el manejo de nuestro celular de nuestra huerta, en menos de 5 años, acuérdate que estamos cambiando una generación de agricultores por una generación que hoy por hoy se maneja con aplicaciones en el celular. Ajá. Cualquiera de los camaradas agricultores, agrónomos que nos estén escuchando el día de hoy, eh, tienen
te aseguro que tiene más de 3 aplicaciones de agricultura en su celular. Sí, seguro. Y una de ellas, te aseguro que es automatización por lo menos de la planta que tienen en la casa. Y Ok. lo peor de todo es que es gratis. Pero al final de cuentas estamos en el momento donde ya estas cosas están pasando. Y yo creo que en 5 años vamos a ver que la generación, mira, ¿cuál es la edad del agricultor mexicano hoy? Aproximadamente 62 años, Ok. que todavía es el papá del muchacho que está saliendo de la universidad o del muchacho que es agricultor, pero el papá ya le está pasando las riendas, ¿no? Entonces, toda la siguiente generación, la generación que hoy tiene 40, los que tenemos 50 años, estamos recibiendo la batuta de la responsabilidad de nuestras fincas, de nuestros ranchos, de nuestras operaciones agrícolas. Estamos montados en la tecnología. O sea, todos hoy hacemos un depósito bancario con el celular. Sí. Asimismo, vas a hacer la apertura y el cierre de las válvulas desde tu celular con la información del porcentaje de humedad de suelo que tienes, así como estar viendo los centavos que traes en tu cuenta. Ok, estamos entonces en el momento adecuado. Ahí es donde estamos ahorita, mi querido Olmo. Perfecto, Efraín. Bueno, una última pregunta. En tecnificación de riego, ¿en qué está trabajando Netafim de cara al futuro? Y como nos referimos ahorita, no al futuro muy, muy lejano, sino, digamos, para dentro de pocos años. Pues mira, el Digital Farming en Netafim estamos metidísimos en la vanguardia y lo que viene es la interacción de todas las herramientas. Entonces, imagínate un dron que te está mandando la información de la imagen que acaba de tomar el programa de drones que traes, que sobrevuela tu campo una vez por semana. Luego, además, le estás metiendo filtros de cámara que te dan diferencias frecuentes de onda y te están determinando pues el cultivo, la sanidad que se presenta o incluso la deficiencia de riego que tiene, ¿no? Bueno, ese es un estrato. Otro estrato, la facilidad de que en el campo mexicano o en el campo a nivel mundial, porque la agricultura a nivel mundial no tiene problemas diferentes a los que tenemos en México. Ok. También que podamos tener acceso a la red en la mayor parte de tus campos, ese es otro tema muy fuerte en lo que estamos trabajando en Netafim. Otro tema que también se está trabajando durísimo es la facilidad con la que cualquier agricultor pueda acceder de una manera amigable, así como abres cualquier red social, que así puedas abrir tu dispositivo móvil y puedas acceder a la información que tienes en tu computadora. Luego la parte de cómo poder interpretar toda esa maraña de información, que la evaporación, que eh, la precipitación, 10,000 factores, pero que los puedas interpretar en un lenguaje práctico como que estamos platicando tú y yo ahorita, no tiene por qué ser tan sofisticado. En eso está trabajando Netafim, que la agricultura sea amigable, que no sea de gurús, que no sea del que sabe de química, no, que sea del agricultor que está manejando los insumos, así como hoy cualquier agricultor se sube a un tractor, en ese tipo de tecnología, que la tecnología del futuro sea amigable. Y hoy por hoy, en Netafim estamos trabajando muy de cerca con que el digital farming sea accesible, eso es lo más importante. Y también que te garantice que la información que estás viendo es constante y persistente. Y bueno, pues está aunado pues con toda la interacción que tenemos con los diferentes dispositivos, tanto en software como en hardware, que vamos a estar viendo a lo largo de los meses y de los próximos años. Excelente, Efraín. Esa cuestión me agrada bastante, el hecho de que la agricultura sea amigable, porque todavía muchos actores del sector agroindustrial en nuestro país parece ser que mientras más complican las cosas, mejor sienten que está yendo el asunto, cuando pues desafortunadamente no es así. Hay que simplificar todo para que todos los actores lo entiendan. Efraín, ha sido una plática bastante interesante. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Ya para cerrar, me gustaría preguntarte si tienes algún comentario final que le quieras dar a los escuchas de Podcast Agricultura. No, hombre, pues gracias, Olmo. La verdad que es bien interesante platicar esto y
hacer difusión de lo mismo. La agricultura está de moda y los que nos dedicamos a ella lo sabemos, lo sentimos y la población en general lo sabe. Y hay que regresarnos al campo todos. Ya las ciudades están muy llenas. Excelente mensaje, Efraín, me agrada y también lo suscribo. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, Efraín y yo les agradecemos por habernos escuchado. Yo les quiero comentar que si ustedes quieren conocer las soluciones en riego de precisión que tiene Netafim México, visiten su página web en www.netafim.com.mx. Ahí podrán encontrar toda la línea de productos que Netafim les ofrece para que tengan un sistema de riego adecuado, pero también van a poder encontrar los servicios que ofrece la empresa y que complementan a toda esa gama de productos. Además, si quieren saber más sobre Netafim, pueden buscar a la empresa en las redes sociales, donde aparece como Netafim México en Facebook, en YouTube y en LinkedIn. Nuevamente les agradezco por haber llegado hasta aquí. Yo los espero la siguiente semana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.